Antes de que existiera la tierra firme, antes de que los océanos rugieran en sus lechos y antes de que el cielo se extendiera sobre el mundo, solo había un vacío primordial conocido como Ginnungagap, donde el hielo de Niflheim y el fuego de Muspelheim se encontraban en una danza de creación y destrucción. De este caos ancestral emergió Ymir, el gigante primigenio cuyo cuerpo colosal contenía en sí mismo las semillas de todos los mundos que habrían de nacer. Y fue entonces cuando tres hermanos divinos, nacidos de Bor y la gigante Vestla, contemplaron al titán y comprendieron el destino que les esperaba. Odín, Vili y Ve, los arquitectos del cosmos, habrían de transformar la muerte en creación mediante un acto de violencia sagrada. Estos dioses primordiales mataron a Ymir en una batalla que sacudió el vacío mismo, y de su descomunal cadáver forjaron la totalidad de la existencia conocida. Su carne sangrante se convirtió en la tierra fértil que habría de albergar a todos los seres vivientes. Su sangre torrencial formó los océanos que circundan el mundo y los ríos que lo atraviesan. Sus huesos quebrados se alzaron como montañas imponentes. Su cráneo masivo fue elevado para formar la bóveda celestial sostenida por enanos en cada punto cardinal, y hasta su cerebro fue utilizado para crear las nubes que flotan eternamente sobre la creación. Así nació Odín, no como un dios entre muchos, sino como el creador supremo, el Alfodr, que significa Padre de todos, el arquitecto divino que transformó el caos en orden mediante la voluntad y el sacrificio. Desde aquel momento primordial, su nombre resonó en los 9 mundos con poder absoluto. Señor de Asgard, el reino celestial donde habitan los dioses. Esir, maestro de la guerra que decide el destino de cada batalla librada por los mortales. Guardián de la magia más antigua y prohibida que fluye por las raíces mismas del cosmos. Patrono de la poesía que inspira a los bardos a cantar las gestas heroicas, y soberano de la muerte que gobierna sobre el destino de las almas que abandonan el mundo de los vivos. En su palacio, Valaskjalf, construido con sus propias manos divinas en el corazón de Asgard, donde las murallas brillan con oro eterno, se alza su trono legendario Hlidskjalf, un asiento de poder desde el cual puede observar simultáneamente todo lo que acontece en cada uno de los 9 mundos que cuelgan de las ramas del árbol cósmico Yggdrasil. Cuando Odín se sienta en este trono sagrado, su único ojo penetrante atraviesa montañas y océanos, cruza los puentes entre reinos, observa las acciones de dioses y mortales por igual, y contempla los secretos que otros desearían mantener ocultos en la oscuridad más profunda. Pero el Padre de todos jamás gobernó en soledad, pues comprendía que el verdadero poder reside no solo en la fuerza bruta, sino en la red de información y los aliados que sirven fielmente a sus designios. A su lado vuelan perpetuamente Hugin y Munin, los cuervos gemelos cuyo significado es pensamiento y memoria respectivamente, aves divinas que cada amanecer emprenden vuelo desde los hombros de su señor para recorrer los 9 mundos en su totalidad. Estas criaturas negras, como la noche misma, funcionan como los ojos y oídos omnipresentes del Dios Supremo, espiando en ciudades mortales y salones divinos, escuchando conversaciones secretas entre gigantes y elfos, observando complots que se tejen en la oscuridad de Svartalfheim, donde habitan los enanos, y en las profundidades heladas de Jotunheim, territorio de los gigantes de hielo. Al caer la tarde, cuando el sol dorado de Asgard comienza su descenso, ambos cuervos regresan fielmente a su amo y se posan nuevamente en sus hombros para susurrarle al oído todos los secretos que han descubierto, cada traición que se planea, cada alianza que se forma, cada movimiento en el gran tablero cósmico donde Odín juega una partida eterna contra el destino mismo. Junto a él caminan también Geri y Freki, los lobos feroces que significan el voraz y el codicioso,
bestias de guerra que nunca abandonan el lado de su Señor divino y que se alimentan de la carne servida en su mesa, mientras Odín, quien no necesita alimento terrenal, se sustenta únicamente del hidromiel sagrado que fluye en Asgard. Entre todos sus compañeros legendarios, ninguno es tan magnífico ni tan singular como Sleipnir, el corcel de 8 patas, nacido de circunstancias extraordinarias, cuando Loki el embustero se transformó en yegua para seducir al semental Svadilfari y dar a luz, posteriormente, a esta criatura sobrenatural. Sleipnir no es un caballo ordinario que galopa sobre caminos terrenales, sino el más veloz de todos los seres que han existido jamás, capaz de galopar sobre el océano como si sus aguas fueran tierra sólida, de cabalgar por el aire como si fuera un camino pavimentado, de descender a los reinos de los muertos donde ningún ser vivo debería pisar, y de ascender hasta las ramas más altas de Yggdrasil, donde solo las águilas se atreven a volar. Cuando Odín monta sobre este prodigioso animal, sus 8 patas golpean el firmamento mismo, creando un trueno que anuncia la presencia del Dios Supremo, y juntos pueden viajar instantáneamente entre los 9 mundos siguiendo los caminos secretos que conectan las raíces, el tronco y las ramas del árbol del mundo. El armamento del Alfodr es igualmente legendario. Su lanza Gungnir, forjada por los enanos maestros herreros, hijos de Ivaldi, en las profundidades de Svartalfheim, fue creada con runas de poder grabadas en su asta y posee la propiedad mágica de jamás fallar su objetivo, sin importar cuán imposible parezca el blanco ni cuán grande sea la distancia que deba recorrer. Cuando Odín lanza a Gungnir sobre los ejércitos enemigos al inicio de una batalla, la lanza vuela certera y terrible, anunciando que la guerra ha comenzado oficialmente y que la sangre habrá de derramarse en honor al dios de la guerra. Regresando siempre fielmente a la mano de su dueño como un halcón entrenado, retorna a su maestro. Además de su lanza invencible, Odín posee el anillo Draupnir, cuyo nombre significa el que gotea. Una joya de oro puro que fue también forjada por los hijos de Ivaldi y que contiene en sí misma un poder extraordinario de multiplicación infinita. Cada 9 noches, cuando la luna alcanza cierta fase específica en el cielo nocturno de Asgard, este anillo mágico gotea para producir 9 anillos idénticos de igual peso y pureza, creando así riqueza perpetua que Odín puede distribuir entre sus seguidores más leales o utilizar como tributo en negociaciones con otros seres poderosos del cosmos. Esta capacidad de autorreplicación convierte a Draupnir en un símbolo del poder generativo de Odín, su habilidad para crear abundancia de la nada misma, así como creó los mundos del cuerpo de Ymir. Pero más allá de sus posesiones materiales y sus compañeros bestiales, el verdadero poder del Padre de todos reside en su dominio absoluto sobre la magia y su capacidad sobrenatural de transformación que le permite adoptar cualquier forma que desee para cumplir sus misteriosos propósitos. Odín puede convertirse en un anciano viajero vestido con túnica raída y sombrero de ala ancha que oculta su ojo faltante, caminando entre los mortales en las tierras de Midgard para poner a prueba la hospitalidad de los hombres y descubrir quiénes son dignos de su favor y quiénes merecen su desprecio. Puede transformarse en un águila poderosa para volar entre los mundos llevando consigo secretos robados, o en una serpiente que se desliza invisible por los salones de sus enemigos escuchando sus planes. Desde su trono celestial, rodeado por sus cuervos que susurran incesantemente, flanqueado por sus lobos que gruñen amenazadores, con su lanza invencible descansando a su lado y su anillo multiplicador brillando en su dedo, Odín contempla los 9 mundos con su único ojo que ve mucho más de lo que 2 ojos mortales podrían jamás percibir. Observa a los hombres en Midgard construir sus aldeas y librar sus guerras insignificantes sin comprender que cada victoria y cada derrota ha sido ya decidida por él desde su trono omnisciente.
Vigila a los gigantes en Jotunheim, que conspiran constantemente contra Asgard, esperando el momento de la debilidad divina para atacar y destruir el orden que los dioses han impuesto sobre el cosmos. Contempla a los elfos luminosos en Alfheim y a los enanos trabajadores en Svartalfheim, a los muertos que vagan en Helheim bajo el gobierno de la diosa Hel, y hasta los reinos de fuego en Muspelheim, donde Surtr aguarda paciente con su espada llameante, esperando el día final. Todo esto y más observa el Alfodr desde su posición suprema, no como un espectador pasivo, sino como un jugador activo que mueve las piezas en un tablero cósmico donde los destinos de todos los seres están entrelazados en una red invisible de causa y efecto que solo él comprende completamente. Recuerda suscribirte a este canal y darle me gusta a este video para no perderte las próximas revelaciones sobre los misterios de la mitología nórdica y los secretos del dios más poderoso que jamás haya existido. Cada vista nos ayuda a seguir trayendo estas historias épicas del pasado ancestral hasta tu presente. Y este es solo el comienzo del relato del Padre de todos, pues aún no hemos descubierto los terribles sacrificios que Odín habría de realizar en su búsqueda obsesiva por el conocimiento absoluto, ni los precios devastadores que pagaría por la sabiduría que ningún otro dios se atrevió jamás a buscar. La sabiduría que Odín había acumulado durante siglos observando los 9 mundos desde su trono Hlidskjalf, escuchando los susurros de sus cuervos Hugin y Munin, y gobernando sobre los dioses Esir, no era suficiente para saciar el hambre insaciable que ardía en su interior como una llama eterna. El Padre de todos sabía que existían secretos más profundos ocultos en las raíces mismas del cosmos, conocimientos ancestrales que ningún dios ni mortal había osado buscar por el precio terrible que exigían a cambio. Mientras otros dioses se contentaban con sus dominios y sus poderes limitados, viviendo en la magnificencia dorada de Asgard sin cuestionar los límites de su entendimiento, Odín permanecía despierto durante las noches interminables, consumido por una obsesión que lo carcomía desde lo más profundo de su ser divino. Esta sed de conocimiento absoluto, esta necesidad desesperada de comprender no solo el presente y el pasado, sino también el futuro inevitable que aguardaba a todos los seres, incluidos los dioses inmortales, lo impulsó finalmente a emprender un viaje que cambiaría su naturaleza para siempre y lo convertiría en el dios más sabio, pero también más marcado por el sacrificio de toda la creación. Las leyendas ancestrales susurraban entre los dioses sobre la existencia del pozo de Mimir, una fuente de aguas cristalinas que contenían en su profundidad líquida toda la sabiduría del universo concentrada, como si los secretos del cosmos mismo hubieran sido destilados en ese líquido sagrado. Este pozo no se encontraba en los salones seguros de Asgard ni en ningún territorio controlado por los Esir, sino que reposaba oculto bajo una de las 3 raíces colosales del árbol del mundo Yggdrasil, específicamente aquella que se extendía hacia el territorio hostil de Jotunheim, donde habitaban los gigantes de hielo, enemigos ancestrales de los dioses. Custodiar esta fuente de conocimiento infinito era Mimir, un ser extraordinariamente sabio cuyo nombre mismo significaba el que recuerda. Un gigante o antiguo dios, según diferentes relatos, que bebía diariamente de estas aguas, utilizando el cuerno Gjallarhorn, y que había acumulado en su mente milenios de sabiduría pura, manteniendo su conciencia expandida más allá de los límites que ataban al resto de los seres pensantes. El pozo brillaba con una luz interior propia que no provenía del sol ni de la luna, sino del conocimiento mismo que emanaba de sus profundidades. Y quien bebiera de sus aguas obtendría la capacidad de ver el pasado en toda su extensión completa, comprender el presente en todas sus complejidades entrelazadas y contemplar el futuro con todas sus posibilidades inevitables desplegándose ante sus ojos como un tapiz tejido por las Nornas mismas. Cuando Odín descendió desde Asgard, cabalgando sobre Sleipnir, cuyas 8 patas golpeaban los caminos secretos entre los mundos,
viajó a través de territorios peligrosos donde ningún dios había osado aventurarse en solitario, atravesando las tierras heladas de Jotunheim, donde gigantes colosales miraban con odio ancestral al padre de todos. Finalmente, llegó hasta las raíces descomunales de Yggdrasil que se hundían en la tierra primordial como dedos de un titán aferrándose a la estructura misma de la realidad, y allí encontró el pozo de Mimir brillando con su luz etérea en la penumbra subterránea. Mimir el guardián estaba allí como siempre había estado y como siempre estaría, un ser de sabiduría tan antigua que su barba parecía hecha de raíces y su mirada contenía eones de conocimiento acumulado. Odín se presentó ante él no con la arrogancia de un dios supremo ni con las amenazas de un conquistador, sino con la humildad de un estudiante que busca desesperadamente la enseñanza que necesita sin importar cuán alto sea el costo que deba pagar por obtenerla. Le pidió a Mimir permiso para beber del pozo sagrado, para permitir que esas aguas de sabiduría infinita tocaran sus labios divinos y transformaran su comprensión del cosmos, elevándolo más allá de los límites que incluso los dioses inmortales debían respetar. Pero Mimir, quien conocía el verdadero valor de lo que custodiaba y comprendía que el conocimiento sin sacrificio carecía de significado profundo, negó la petición inicial del Alfodr con palabras firmes y definitivas. El guardián del pozo declaró que la sabiduría contenida en esas aguas no podía ser simplemente regalada ni otorgada libremente a quien la solicitara, pues su valor era tan inmenso que requería un pago equivalente en sufrimiento y pérdida permanente. Mimir miró fijamente al Dios Supremo con ojos que habían visto nacer y morir civilizaciones enteras, y pronunció el precio que Odín debía pagar si deseaba verdaderamente beber del conocimiento infinito. Uno de sus ojos divinos debía ser arrancado y entregado al pozo como tributo eterno, quedando sumergido para siempre en esas aguas sagradas como testigo perpetuo del sacrificio realizado. Este no era un precio simbólico ni una metáfora poética, sino una mutilación literal y permanente, una transformación física irreversible que marcaría a Odín para toda la eternidad y lo convertiría en el dios tuerto cuya apariencia misma proclamaría su dedicación absoluta al conocimiento sin importar el costo personal. Durante un momento que pareció extenderse por siglos, Odín permaneció inmóvil contemplando la magnitud del sacrificio que se le exigía, sopesando en su mente divina si la sabiduría infinita valía realmente la mutilación permanente de su propio cuerpo inmortal. Pero el Padre de Todos no había viajado hasta las profundidades de Jotunheim y hasta las raíces de Yggdrasil para retroceder ante el precio final, y su obsesión por el conocimiento era tan poderosa que ningún sacrificio físico podía compararse con la agonía de permanecer en la ignorancia parcial por toda la eternidad. Sin pronunciar palabra alguna de duda, ni mostrar vacilación que pudiera interpretarse como debilidad, Odín llevó su mano hasta su propio rostro divino y sus dedos se hundieron en la cuenca de su ojo izquierdo con una determinación que hizo temblar las raíces de Yggdrasil. El dolor que atravesó su ser fue tan intenso que su grito resonó simultáneamente en los 9 mundos, haciendo que los guerreros en Midgard sintieran un escalofrío inexplicable recorrer sus espinas, que los gigantes en Jotunheim se detuvieran en sus actividades sintiendo una perturbación cósmica, y que los dioses en Asgard levantaran sus miradas hacia el horizonte presintiendo que algo fundamental había cambiado en el equilibrio del universo. Con un movimiento brutal y definitivo, Odín arrancó su propio ojo de su cuenca, dejando un hueco sangrante donde antes brillaba la visión divina que había contemplado la creación misma del cosmos, y sostuvo el órgano palpitante en su mano ensangrentada por un instante eterno antes de dejarlo caer ceremoniosamente en las aguas del pozo de Mimir. El ojo descendió lentamente a través del líquido cristalino, brillando con luz propia, mientras se hundía hacia profundidades insondables,
y cuando finalmente se posó en el fondo del pozo, las aguas mismas parecieron reconocer la magnitud del sacrificio realizado, comenzando a brillar con una intensidad renovada que iluminó toda la caverna subterránea con resplandor espectral. Mimir observó el sacrificio con una aprobación solemne que rayaba en el respeto reverencial, pues en todos los milenios que había custodiado el pozo jamás había presenciado una determinación tan absoluta ni una disposición tan completa para pagar el precio del conocimiento verdadero. El guardián tomó el cuerno Gjallarhorn que utilizaba para beber diariamente del pozo, lo sumergió profundamente en las aguas ahora iluminadas por el ojo sumergido de Odín, y lo ofreció lleno hasta el borde al dios mutilado que permanecía de pie con sangre divina corriendo por su rostro desfigurado. Odín aceptó el cuerno con manos que no temblaban a pesar del dolor devastador que lo consumía. Lo elevó ceremoniosamente como si realizara un brindis a los dioses ausentes, y bebió todo su contenido de un solo trago largo e ininterrumpido, permitiendo que la sabiduría líquida fluyera por su garganta e inundara su ser entero con conocimiento que ningún otro dios poseía. En ese instante transformador que dividió su existencia en un antes y un después absolutos, la mente de Odín se expandió más allá de todos los límites concebibles, como si las paredes mismas de su conciencia hubieran sido derribadas por una inundación de comprensión pura. Vio el pasado completo del cosmos desplegarse ante él como un pergamino infinito, revelando secretos de la creación que habían permanecido ocultos desde el momento en que él y sus hermanos habían matado a Ymir el gigante primigenio. Comprendió el presente en toda su complejidad entrelazada, viendo simultáneamente todo lo que ocurría en cada uno de los 9 mundos como si estuviera presente en todos los lugares a la vez, y contempló el futuro inevitable con claridad devastadora que le heló el corazón incluso en su estado divino e inmortal. Fue entonces cuando Odín vio por primera vez, con absoluta certeza, la llegada del Ragnarök, el crepúsculo de los dioses que marcaría el fin de todo lo conocido en una batalla apocalíptica donde él mismo y todos los Aesir perecerían enfrentando fuerzas de caos y destrucción que no podrían ser detenidas por ningún poder existente. Vio al lobo gigantesco Fenrir romper sus cadenas imposibles y abrir sus fauces descomunales para devorarlo a él mismo, el padre de todos. Vio a su hijo Thor, el dios del trueno, caer después de matar a la serpiente de Midgard Jormungandr, pero sucumbir al veneno mortal que la bestia escupiría en su agonía. Vio a Loki, el embustero, liderar las fuerzas de los gigantes contra Asgard, traicionando finalmente a aquellos que habían sido sus compañeros. Vio el puente Bifrost quebrarse bajo el peso de los ejércitos invasores y las murallas doradas de Asgard arder en llamas perpetuas. Este conocimiento del fin inevitable no trajo paz, sino una determinación renovada y desesperada, pues ahora Odín sabía exactamente qué desafíos se enfrentaría y podía comenzar a prepararse obsesivamente para ese día final, aunque las profecías indicaran que todos sus esfuerzos estaban condenados al fracaso desde el principio. El precio había sido pagado en sangre y dolor permanente, pero el conocimiento obtenido justificaba cada gota de sufrimiento derramada en las raíces de Yggdrasil bajo la tierra de Jotunheim, donde ningún testigo excepto Mimir había presenciado el sacrificio más grande jamás realizado por un dios en nombre de la sabiduría. Pero incluso este sacrificio monumental que había costado a Odín la mitad de su visión física y lo había marcado eternamente con la cicatriz de su búsqueda del conocimiento, no sería el último ni el más extremo que el Padre de todos realizaría en su obsesión insaciable por comprender los misterios más profundos del cosmos, pues aún le esperaba un segundo sacrificio todavía más terrible que lo llevaría hasta los límites mismos de la muerte y más allá, en busca de secretos que ni siquiera las aguas de Mimir contenían en su sabiduría líquida. El conocimiento que Odín había adquirido bebiendo del pozo de Mimir no trajo la paz serena que otros dioses podrían haber esperado,
sino que encendió en su corazón una llama de obsesión desesperada que consumiría cada momento de su existencia inmortal desde aquel día transformador hasta el fin profetizado de todas las cosas. La visión del Ragnarök que había contemplado en las aguas de la sabiduría infinita no era simplemente una posibilidad lejana o un futuro hipotético que podría evitarse mediante decisiones correctas, sino una certeza absoluta e inevitable tejida en el tapiz mismo del destino por las tres Nornas que habitaban bajo las raíces de Yggdrasil, hilando los hilos de todas las vidas, incluidas las de los dioses inmortales. Odín, el padre de todos, había visto con claridad devastadora cómo sería devorado por las fauces descomunales del lobo Fenrir, cómo su hijo Thor, el poderoso dios del trueno, caería después de matar a la serpiente de Midgard, cómo las murallas doradas de Asgard arderían bajo el fuego de Surtr y su espada llameante, y cómo prácticamente todo lo existente sería destruido en una conflagración apocalíptica que marcaría el fin de una era cósmica. Pero el Alfodr no era un dios que aceptara pasivamente su destino, ni que se resignara a esperar la muerte inevitable con brazos cruzados, y aunque sabía que las profecías tejidas por las Nornas jamás habían sido alteradas exitosamente por ningún ser vivo o divino, su naturaleza fundamental lo impulsaba a luchar contra lo inevitable, preparándose obsesivamente para el día final cuando los cuernos de batalla sonarían anunciando el comienzo del fin. La primera y más grandiosa de sus preparaciones fue la construcción del Valhalla, cuyo nombre significa literalmente Salón de los Caídos en Combate. Un palacio magnífico ubicado en el corazón de Asgard, cuyas dimensiones superaban cualquier estructura jamás edificada por manos mortales o divinas. Este salón colosal poseía 540 puertas tan anchas que 800 guerreros podían atravesar cada una de ellas, marchando en formación perfecta, lado a lado, sin tocarse los hombros, y su techo estaba construido enteramente con escudos dorados que reflejaban la luz del sol, creando un resplandor que podía verse desde los confines más remotos de los 9 mundos. Las vigas que sostenían esta estructura monumental eran lanzas de guerra pulidas hasta brillar como plata pura, y las paredes estaban adornadas con armaduras de guerreros legendarios que habían caído en batallas épicas a lo largo de los siglos, iluminando el interior con el resplandor de incontables leyendas heroicas materializadas. Pero el verdadero propósito del Valhalla no era simplemente servir como un monumento a la gloria marcial, ni como un palacio donde Odín pudiera celebrar banquetes con otros dioses, sino que funcionaba como un campo de entrenamiento eterno y un cuartel militar donde se prepararía el ejército que lucharía junto al Padre de todos durante el Ragnarök, en un intento desesperado de alterar, aunque fuera mínimamente, el resultado profetizado de la batalla final. Cada día desde que el mundo había sido creado del cuerpo de Ymir, las valquirias, las doncellas guerreras que servían directamente a Odín, volaban sobre los campos de batalla mortales en Midgard, montadas en corceles alados, buscando a los guerreros más valientes y feroces que morían con espadas en sus manos y gritos de guerra en sus labios. Estas valquirias, cuyo nombre significa literalmente elegidoras de los caídos, tenían la sagrada responsabilidad de seleccionar exactamente a la mitad de los guerreros muertos en combate, llevándolos volando a través de los cielos hasta el Valhalla, donde se convertirían en los Einherjar, los guerreros elegidos que constituirían el ejército personal de Odín. La otra mitad de los caídos era reclamada por la diosa Freyja, quien los llevaba a su propio salón Folkvangr, pero aquellos que llegaban al Valhalla recibían un honor y un destino únicos en toda la creación. Los Einherjar
No pasaban su existencia póstuma descansando en paz ni disfrutando de placeres pasivos como harían las almas en otros reinos de los muertos, sino que cada amanecer, cuando el gallo dorado Gulincambi cantaba desde lo alto de Yggdrasil, despertando a los habitantes de Asgard, se levantaban de sus lechos, se armaban con sus armas legendarias y marchaban hacia los campos de entrenamiento que se extendían infinitamente alrededor del Valhalla. Allí luchaban entre sí en combates que eran tan reales e intensos como cualquier batalla mortal, atravesándose con lanzas, cortándose con espadas, aplastándose con hachas y muriendo miles de veces en entrenamientos que habrían destruido completamente a cualquier guerrero mortal en minutos. Pero estos no eran mortales ordinarios, sino almas elegidas por las valquirias y bendecidas por Odín con la capacidad de resucitar cada atardecer cuando el entrenamiento terminaba, levantándose completamente curados de todas sus heridas mortales para marchar de regreso al Valhalla, donde participaban en banquetes épicos que duraban toda la noche bebiendo hidromiel infinito servido por las mismas valquirias que los habían traído desde Midgard y comiendo la carne del jabalí Serrimnir, que era sacrificado cada día y resucitaba cada mañana para ser sacrificado nuevamente en un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Esta rutina implacable de combate, muerte, resurrección y festejo se repetía día tras día durante siglos y milenios mientras Odín observaba desde su trono, evaluando las habilidades de sus guerreros elegidos, asegurándose de que cuando llegara finalmente el Ragnarok tendría el ejército más formidable jamás reunido en la historia del cosmos. Pero la construcción del Valhalla y la reunión de los Einherjar eran solo la primera línea de sus preparaciones obsesivas contra el destino inevitable, pues el Padre de todos sabía por su visión profética que 3 criaturas específicas representaban las amenazas más directas y mortales para los dioses durante la batalla final. Estas 3 entidades eran los hijos monstruosos de Loki el embustero y la gigante Angrboda, cuyo nombre significaba portadora de aflicción. Fenrir el lobo descomunal, cuyas fauces devorarían al mismo Odín, Jormungandr, la serpiente de Midgard, tan inmensa que rodeaba todo el mundo mortal, mordiéndose su propia cola, y Hel, la diosa mitad viva, mitad cadáver, que gobernaría sobre los muertos en el reino sombrío de Helheim. Cuando estos 3 hermanos monstruosos eran aún jóvenes y relativamente controlables, Odín actuó con la crueldad calculada que caracterizaba todas sus decisiones estratégicas, ordenando que fueran arrebatados de su madre en Jotunheim y traídos ante él en Asgard, donde decidió personalmente el destino de cada uno basándose en el nivel de amenaza que representaban según las profecías que había visto en el pozo de Mimir. A Jormungandr, la serpiente que crecía a un ritmo alarmante expandiéndose cada día que pasaba, Odín la arrojó personalmente al océano que rodeaba Midgard, esperando que las aguas saladas y las profundidades abismales la mantuvieran ocupada y alejada de Asgard hasta que llegara el momento profetizado de su enfrentamiento con Thor. La serpiente creció en esas aguas hasta alcanzar un tamaño tan descomunal que literalmente rodeaba todo el mundo mortal, convirtiéndose en un anillo viviente de escamas y veneno que se mordía su propia cola en el horizonte donde el cielo tocaba el mar. A Hel, la niña cuya mitad superior era hermosa como cualquier diosa, pero cuya mitad inferior era cadavérica y pútrida, Odín la desterró al reino más bajo y sombrío de todos los 9 mundos, el helado Helheim o Niflheim, donde se convertiría en la gobernante de todos aquellos que morían de enfermedad, vejez o cobardía en lugar de morir honorablemente en combate. Pero el más peligroso de los 3 hermanos era sin duda Fenrir el lobo, que incluso siendo un cachorro mostraba una ferocidad y un crecimiento acelerado que aterrorizaba hasta a los dioses más valientes de Asgard, que retrocedían cuando el animal joven gruñía, mostrando colmillos que crecían visiblemente día tras día.
Odín sabía que este lobo estaba destinado a matarlo durante el Ragnarok, devorándolo completamente en un acto de violencia que marcaría simbólicamente la caída de los Æsir, y por lo tanto decidió que debía ser encadenado y aprisionado en un lugar donde no pudiera causar daño hasta que llegara el momento inevitable de su liberación. Los dioses intentaron encadenar a Fenrir utilizando primero cadenas ordinarias que el lobo rompió sin esfuerzo aparente, como si fueran hilos de telaraña. Luego utilizaron cadenas forjadas con las mejores técnicas conocidas por los herreros divinos que Fenrir destrozó simplemente tensando sus músculos sobrenaturales mientras los dioses observaban horrorizados el poder creciente de la bestia. Finalmente Odín ordenó a los enanos maestros artesanos de Svartalfheim que forjaran una atadura imposible de romper utilizando ingredientes que no existían en el mundo físico ordinario: el sonido de las pisadas de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. De estos materiales imposibles, los enanos crearon Gleipnir, una cinta tan delgada y suave como la seda, pero más fuerte que cualquier cadena jamás forjada. Y con ella, los dioses finalmente lograron atar a Fenrir, aunque el precio fue alto, pues el lobo arrancó la mano del dios Tyr, quien había colocado su brazo en las fauces de la bestia como garantía de buena fe durante el engaño. Fenrir quedó encadenado en la isla de Lyngvi en medio del lago Amsvarnir, con una espada atravesando sus mandíbulas para mantenerlas abiertas mientras aullaba eternamente en agonía y rabia, esperando el día profetizado cuando rompería sus ataduras y marcharía hacia el Ragnarok con saliva goteando de sus colmillos, formando el río llamado Van, que significa esperanza, demostrando la ironía cruel del destino. Pero incluso con los 3 hijos de Loki neutralizados temporalmente y con su ejército de Einherjar entrenando incansablemente cada día, Odín nunca cesaba en su búsqueda obsesiva de conocimiento adicional que pudiera darle alguna ventaja en la batalla final. Consultaba regularmente a las 3 Nornas Urder Verdandi y Skuld, que representaban el pasado, el presente y el futuro respectivamente. Estas ancianas que tejían los hilos del destino bajo las raíces de Yggdrasil junto a su pozo sagrado que regaban diariamente con agua y barro blanco para mantener vivo al árbol del mundo. Las Nornas le revelaban fragmentos adicionales de las profecías, pero siempre confirmaban lo que Odín ya sabía, que el Ragnarok era inevitable y que su muerte estaba tejida permanentemente en el tapiz del destino sin posibilidad de alteración verdadera. Esta confirmación constante de su perdición futura no desalentaba al Padre de todos, sino que lo impulsaba a duplicar sus esfuerzos consultando a Mimir, cuya cabeza cortada conservaba en Asgard después de que fuera decapitado y enviada como rehén durante la guerra entre los Æsir y los Vanir, habiendo sido preservada mediante hierbas mágicas para que pudiera seguir hablando y aconsejando. La personalidad de Odín revelada a través de estas preparaciones obsesivas era profundamente contradictoria y compleja, muy alejada de la imagen simple de un dios benevolente que otros panteones podrían presentar. Era simultáneamente el dios de la guerra que inspiraba a los guerreros a la valentía extrema en combate, pero también el traicionero que otorgaba victoria a un ejército en una batalla solo para quitársela caprichosamente en la siguiente según sus necesidades misteriosas para poblar el Valhalla. Era el patrono de la poesía y la sabiduría que buscaba conocimiento con dedicación admirable, pero también el manipulador frío que aceptaba sacrificios humanos realizados en su honor, como cuando los reyes suecos, Domalde y Olof Tretalia, fueron ejecutados por sus propios súbditos durante hambrunas prolongadas ofrecidos a Odín con la esperanza de que el dios les devolviera la prosperidad. En el poema Lokasenna, donde Loki el embustero insulta a todos los dioses durante un banquete,
Se burla específicamente de Odín por su inconstancia en la batalla, acusándolo de otorgar victoria a cobardes mientras permitía que guerreros valientes murieran deshonrosamente, revelando una verdad incómoda sobre la naturaleza caprichosa del Padre de todos. Pero todas estas contradicciones, todas estas acciones cuestionables moralmente y toda esta manipulación constante del destino de otros seres servían a un solo propósito singular que consumía cada pensamiento de Odín durante cada momento de su existencia inmortal: la preparación para el Ragnarök y el intento desesperado de sobrevivir, o al menos de causar el máximo daño posible a las fuerzas del caos antes de caer inevitablemente en cumplimiento de las profecías que él mismo había buscado conocer. A pesar de todos los siglos de preparación obsesiva durante los cuales Odín había reunido su ejército de Einherjar en el Valhalla, entrenándolos diariamente para la batalla final, encadenado a los 3 hijos monstruosos de Loki intentando retrasar lo inevitable, consultado incansablemente a las Nornas y a la cabeza preservada de Mimir buscando alguna grieta en el tejido del destino que pudiera explotarse, y sacrificado partes de sí mismo, tanto físicas como espirituales, en busca de conocimiento que pudiera darle ventaja contra las fuerzas del caos, el Padre de todos sabía en lo más profundo de su ser que todos estos esfuerzos estaban condenados al fracaso. Las profecías que había visto al beber del pozo de Mimir eran absolutas e inalterables, tejidas en la estructura misma de la realidad por las Nornas, cuyo poder superaba incluso al de los dioses más poderosos. Y aunque Odín podía prepararse y luchar y resistir con toda su voluntad divina, no podía cambiar el hecho fundamental de que el Ragnarök llegaría inevitablemente y que él caería durante esa batalla apocalíptica, cumpliendo un destino del cual no existía escapatoria posible. Este conocimiento terrible de su propia mortalidad futura no lo paralizaba con desesperación pasiva, sino que lo impulsaba a actuar con una determinación feroz que caracterizaba cada momento de su existencia desde aquel día transformador cuando arrancó su propio ojo y lo entregó a las aguas de la sabiduría infinita bajo las raíces de Yggdrasil en territorio enemigo de Jotunheim. Los signos precursores del Ragnarök comenzarían mucho antes de la batalla final misma, manifestándose como una serie de catástrofes en cadena que sacudirían los cimientos mismos de los 9 mundos, preparando el escenario para el conflicto apocalíptico que determinaría el destino de toda la creación. Primero llegaría el Fimbulvetr, el invierno terrible, que duraría no una estación sino 3 inviernos consecutivos, completos sin ningún verano intermedio que pudiera ofrecer respiro, ni calor, ni cosechas para alimentar a los mortales hambrientos en Midgard. Durante este período prolongado de frío despiadado y oscuridad opresiva, la nieve caería incesantemente, cubriendo toda la tierra conocida con mantos de hielo que sofocarían la vida misma. Los vientos helados soplarían desde todas direcciones simultáneamente, atravesando cualquier refugio que los mortales intentaran construir, y el sol débil apenas se elevaría sobre el horizonte, proporcionando una luz pálida e insuficiente que no ofrecería calor verdadero a los seres congelados que sufrían bajo su brillo fantasmal. La moralidad humana colapsaría completamente durante este período de sufrimiento extremo. Hermanos traicionarían a hermanos por migajas de comida, padres abandonarían a sus hijos para no compartir las raciones escasas, y el tejido social que mantenía unidas las comunidades se desintegraría, revelando la naturaleza brutal que se esconde bajo la civilización cuando la supervivencia misma está en juego. Después del Fimbulvetr vendría un presagio aún más terrorífico que haría que incluso los dioses en Asgard temblaran contemplando lo que se avecinaba. 2 lobos gigantescos llamados Skoll y Hati, que habían perseguido al Sol y a la Luna respectivamente durante toda la existencia del cosmos, finalmente alcanzarían a sus presas celestiales y las devorarían completamente, sumergiendo los 9 mundos en una oscuridad total y permanente. Cuando la oscuridad absoluta cubriera toda la creación
extinguiendo hasta la última chispa de luz en un universo sumergido en tinieblas primordiales, los terremotos más violentos jamás experimentados sacudirían simultáneamente todos los mundos con tal fuerza que montañas enteras se derrumbarían como castillos de arena y las raíces mismas de Yggdrasil, el árbol del mundo, se estremecerían, amenazando con quebrarse bajo la tensión cósmica. Estos temblores cataclísmicos romperían todas las ataduras que los dioses habían forjado tan cuidadosamente para contener las fuerzas del caos. Fenrir, el lobo monstruoso, finalmente rompería la cinta imposible Gleipnir que los enanos habían creado con ingredientes que no existían en el mundo físico, liberándose de su prisión en la isla de Lyngvi después de siglos de cautiverio agonizante con una espada atravesando sus mandíbulas. El lobo emergería de su encierro, transformado en una bestia de proporciones tan descomunales que cuando abriera sus fauces hambrientas, su mandíbula inferior tocaría la tierra, mientras su mandíbula superior rasparía el cielo mismo, y de su boca gotearía saliva en torrentes, formando ríos de espuma venenosa, mientras sus ojos ardían con un fuego de odio acumulado durante milenios de prisión injusta. Jormungandr, la serpiente de Midgard, que había rodeado todo el mundo mortal, mordiéndose su propia cola, también despertaría de su letargo en las profundidades oceánicas, retorciéndose con tal violencia que causaría maremotos monumentales que inundarían costas enteras, arrastrando ciudades completas hacia el abismo marino, y comenzaría a arrastrarse hacia tierra firme, escupiendo veneno en cantidades tan masivas que los cielos mismos se teñirían de verde tóxico, contaminando el aire hasta hacerlo irrespirable. Desde Muspelheim, el reino de fuego en el extremo sur del cosmos, marcharía Surtr, el gigante de fuego que había existido desde antes de la creación misma, esperando pacientemente, durante eones, el momento de cumplir su propósito destructivo final, blandiendo su espada flamígera tan brillante que su luz podría verse desde cualquier punto de los 9 mundos y tan caliente que la realidad misma se derretía en su presencia. Surtr lideraría un ejército incontable de gigantes de fuego, los hijos de Muspel, que marcharían juntos hacia el puente arcoíris Bifrost que conectaba Midgard con Asgard, y cuando sus pasos ardientes tocaran la estructura cristalina del puente, éste comenzaría a agrietarse y quebrarse bajo el peso combinado de tantos seres de destrucción, hasta que finalmente colapsaría completamente, cayendo en pedazos hacia el vacío y cortando la conexión directa entre el reino de los dioses y el mundo mortal. Desde Jotunheim marcharían los gigantes de hielo liderados por Hrym, navegando en el barco Naglfar que estaba construido enteramente con las uñas de los muertos acumuladas durante siglos en una embarcación grotesca que transportaría legiones enteras de enemigos de los dioses hacia Asgard. Y desde Helheim, el reino de los muertos gobernad por Hel, la hija medio cadavérica de Loki, emergerían hordas de espíritus y criaturas muertas lideradas por el propio Loki, quien habría finalmente escapado de su prisión donde los dioses lo habían encadenado después de su papel en la muerte del dios Baldr el Hermoso, con veneno de serpiente goteando eternamente sobre su rostro hasta el momento de su liberación final. Cuando todas estas fuerzas del caos convergieran, marchando inexorablemente hacia la llanura de Vigrid, donde se libraría la batalla final que decidiría el destino de toda la creación, Heimdall, el guardián vigilante del puente Bifrost, que podía ver a 100 millas de distancia, tanto de día como de noche, y escuchar la hierba crecer en Midgard y la lana crecer en las ovejas, tomaría el gran cuerno Gjallarhorn y soplaría con toda la fuerza de sus pulmones divinos, produciendo una nota tan poderosa y penetrante que resonaría simultáneamente en todos los 9 mundos, despertando a cada ser vivo y divino, anunciando que el momento final había llegado definitivamente. Este sonido del cuerno sería la señal que Odín había estado esperando y temiendo durante siglos desde que bebió del pozo de Mimir,
y vio por primera vez esta escena desplegarse ante su visión profética, y aunque sabía exactamente qué vendría después, el Padre de todos no vacilaría ni huiría, sino que respondería al llamado como el líder y guerrero que siempre había sido. Odín descendería inmediatamente de su trono Hlidskjalf por última vez, tomaría su lanza Gungnir, que nunca fallaba su objetivo. Montaría sobre Sleipnir su corcel de 8 patas más rápido que cualquier ser existente, y galoparía hacia el lugar donde reposaba la cabeza preservada de Mimir para consultarle una última vez, buscando cualquier consejo final que pudiera ayudarlo en los momentos finales que se avecinaban. Después de escuchar las últimas palabras de Mimir, cuyo contenido permanecería secreto, conocido solo por el Padre de todos en sus momentos finales, Odín reuniría a todos los dioses Esir que aún permanecían en Asgard y ordenaría que las 540 puertas masivas del Valhalla se abrieran simultáneamente, dejando salir a través de cada una de ellas 800 guerreros Einherjar, marchando en perfecta formación militar, creando un ejército total de 432.000 guerreros elegidos que habían entrenado diariamente durante siglos o milenios para este momento exacto. Thor, el dios del trueno, marcharía a su lado blandiendo su martillo Mjolnir, que podía destrozar montañas y regresaba siempre a su mano después de ser lanzado. Tyr, el dios de la guerra, con su único brazo restante, después de perder el otro en las fauces de Fenrir, cuando el lobo fue encadenado por última vez. Heimdall, con su espada desenvainada, preparado para enfrentar su destino contra Loki en un duelo que resultaría en la muerte mutua de ambos combatientes. Y Freyr, el dios de la fertilidad, que lucharía desarmado porque había regalado su espada mágica años atrás para conquistar el amor de la gigante Herdra, condenándose así a caer ante la espada flamígera de Surtr. La llanura de Vigrid se extendería en todas direcciones hasta donde el ojo pudiera ver, proporcionando espacio suficiente para que ejércitos de dioses gigantes, monstruos y muertos chocaran en la batalla más grande y terrible jamás librada en toda la historia del cosmos. Una conflagración donde cada golpe de espada resonaría como trueno y cada gota de sangre derramada sería divina o monstruosa, pero nunca ordinaria. Odín lideraría la carga montado sobre Sleipnir, con Gungnir alzada hacia los cielos oscurecidos, donde el sol y la luna habían sido devorados, dejando solo tinieblas eternas, y sus cuervos Hugin y Munin volarían sobre el campo de batalla, llevándole información táctica que ya no importaba, porque el resultado estaba predeterminado desde el principio de los tiempos. El Padre de todos buscaría con su único ojo penetrante, a través del caos del combate, hasta localizar a Fenrir, el lobo descomunal, cuyas mandíbulas podían tragarse el mundo entero, y con la valentía desesperada de un guerrero que sabe que va a morir, pero lucha de todas formas porque esa es su naturaleza fundamental, cargaría directamente hacia la bestia que había estado destinada a matarlo desde antes de que naciera. Los Einherjar caerían por miles bajo las garras y colmillos de monstruos que habían esperado eones para este momento. Thor mataría a Jormungandr, la serpiente de Midgard, después de un combate titánico, pero sucumbiría al veneno mortal que la bestia escupiría en su agonía, logrando dar solo 9 pasos antes de colapsar muerto. Heimdall y Loki se matarían mutuamente en un duelo que terminaría con ambos combatientes atravesados por las armas del otro. Tyr y el sabueso infernal Garm se destrozarían uno al otro. Freyr caería ante la espada flamígera de Surtr, cumpliendo el destino que había sellado cuando regaló su propia arma por amor. Y finalmente, Odín el Alfodr, el padre de todos, el creador del cosmos, a partir del cuerpo de Ymir, el dios que había sacrificado su ojo por sabiduría infinita y se había colgado de Yggdrasil durante 9 días y 9 noches para obtener el secreto de las runas, el señor de la guerra y la magia y la poesía. Y la muerte enfrentaría cara a cara a Fenrir el lobo,
que había encadenado cuando era apenas un cachorro, temiendo este momento exacto. Odín lanzaría a Gungnir con toda la fuerza divina que aún le quedaba en su brazo inmortal, y la lanza volaría certera, como siempre había hecho, perforando el costado de Fenrir. Pero la herida no sería suficiente para detener a una bestia que había crecido alimentándose de odio durante siglos de encierro. Fenrir se lanzaría hacia adelante con velocidad imposible, cerrando sus mandíbulas descomunales alrededor del cuerpo entero de Odín, tragándolo completamente en un solo bocado terrible que marcaría simbólicamente el fin de la era de los dioses y el colapso del orden que habían impuesto sobre el cosmos. Pero incluso en esta derrota absoluta, la venganza llegaría inmediatamente. Vidar, el hijo silencioso de Odín, el dios que apenas había hablado durante toda su existencia, correría hacia Fenrir mientras el lobo aún saboreaba la sangre divina de su padre. Pisaría con su bota especial la mandíbula inferior del lobo que había sido forjada durante siglos, acumulando cada pedazo de cuero desechado por los zapateros mortales. Agarraría la mandíbula superior con sus manos desnudas y con un tirón brutal de fuerza vengativa desgarraría las mandíbulas del lobo, arrancándolas completamente, matando así a la bestia que había matado al padre de todos. Después de que todos los grandes héroes y dioses hubieran caído manchando la llanura de Vigrid con sangre divina y monstruosa en cantidades suficientes para formar lagos enteros, Surtr el gigante de fuego alzaría su espada flamígera hacia los cielos muertos y lanzaría llamas en todas direcciones, incendiando los 9 mundos simultáneamente en una conflagración que consumiría Asgard con sus murallas doradas y sus palacios magníficos, Midgard con sus ciudades mortales y sus campos cultivados. Yggdrasil mismo, el árbol del mundo, cuyas raíces sostenían la estructura de la realidad, ardería como una antorcha cósmica hasta que solo quedaran cenizas flotando en el vacío. La tierra se hundiría en el océano que herviría y evaporaría bajo el calor extremo. Las estrellas caerían del firmamento inexistente, y todo lo que alguna vez había existido sería reducido a nada en un retorno al caos primordial del cual Odín y sus hermanos habían creado el cosmos matando a Ymir en el principio de los tiempos. Pero este no sería verdaderamente el fin absoluto de toda existencia, pues los nórdicos creían en un ciclo eterno de destrucción y regeneración. Después del Ragnarok, cuando todo hubiera sido aniquilado, la tierra emergería nuevamente de las aguas renovada y verde. 2 humanos llamados Lif y Liftrasir, que se habían escondido en el bosque de Hodmimis durante la destrucción, saldrían para repoblar el mundo. Algunos dioses menores sobrevivirían para gobernar la nueva era, incluidos los hijos de Odín y Thor. Y el ciclo comenzaría nuevamente en una repetición eterna que fascinaba profundamente a los pueblos nórdicos ancestrales. Esta era la visión que Odín había obtenido al precio de su ojo y que lo había obsesionado durante toda su existencia posterior. El conocimiento terrible de su propia muerte inevitable que no lo había paralizado, sino que lo había convertido en el dios más preparado y más determinado de todo el panteón nórdico, luchando hasta su último aliento contra un destino que sabía que no podía cambiar, pero enfrentando de todas formas, porque esa era la esencia misma de lo que significaba ser Odín, el padre de todos. Si este recorrido épico por la vida, sacrificios y destino del dios más poderoso de la mitología nórdica te ha fascinado tanto como a nosotros al investigarlo y narrarlo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte futuros videos sobre los misterios antiguos que han cautivado a la humanidad durante milenios. Dale me gusta a este video si Odín y su saga trágica pero heroica te han impresionado, y déjanos en los comentarios qué otro dios, héroe o monstruo de la mitología nórdica o de cualquier otra tradición ancestral te gustaría que exploráramos con esta misma profundidad y pasión en próximos episodios. Cada suscripción, cada like
y cada comentario nos ayuda a continuar trayendo estas historias épicas desde el pasado legendario hasta tu presente, compartiendo el conocimiento que los antiguos consideraban tan valioso que merecía los mayores sacrificios imaginables.